Esta noche es un gusto saludar a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Alejandro, gracias por estar aquí. Pues no pareciera novedad esta definición que ha dado Citi de una recesión técnica y de la que no queríamos dejar de hablar, de analizar, Alejandro, para México tras 2 trimestres consecutivos sin crecimiento. ¿Qué nos dirías sobre la situación en la que nos encontramos económicamente en nuestro país? Bueno, ciertamente la economía mexicana está en una fase de desaceleración o de debilidad que inició el cuarto trimestre del año pasado, y pues ha cobrado un poco de moda esta frase de una recesión técnica o esta definición de una recesión técnica. Sin embargo, pues hay que diferenciar también un poquito entre una recesión oficial, ¿no? La cual pues considera que la debilidad en la actividad económica debe ser generalizada y sostenida más allá de unos cuantos meses, ¿no? Ahí se involucran criterios como el de la profundidad de la caída en la actividad económica, la difusión entre sectores de la misma y su duración, ¿no? Entonces, que la actividad económica se contraiga por 2 trimestres consecutivos satisface en principio solamente uno de estos criterios, que sería el de duración, ¿no? Ahora, la economía mexicana, de nuevo, está en una fase de desaceleración. Sin embargo, no necesariamente es generalizada, ¿no? En el cuarto trimestre vimos una contracción en el sector primario y en el sector industrial. Sin embargo, el sector de los servicios logró crecer un poco, pero bueno, avanzó un 0,2% a tasa trimestral. Ahora, para el primer trimestre de 2025, el panorama pues no es muy favorable, ¿no? Existe este riesgo, como bien mencionas, de que el PIB se vuelva a contraer a tasa trimestral o en mejor de los casos se estanque, ¿no? Si observamos la información que tenemos disponible al momento, encontramos que el indicador global de actividad económica, el IGAE, que es una especie de aproximación mensual del PIB, mostró que la economía mexicana se contrajo en enero. Sin embargo, las estimaciones oportunas sugieren que pues, la actividad en febrero habría repuntado un poco, particularmente el sector industrial y el sector de los servicios, ¿no? Del lado del gasto, encontramos que las estimaciones preliminares del consumo privado para este primer trimestre muestran entre una caída marginal y un estancamiento, mientras que las exportaciones probablemente repuntaron algo al inicio de este año, de la mano del buen dinamismo que tuvo la actividad industrial en los Estados Unidos entre enero y marzo, ¿no? Observando otras variables, como son las del mercado laboral, encontramos que la tasa de desocupación pues sigue estando bastante baja, promedió 2,6% entre enero y febrero. Sin embargo, donde sí observamos ya señales de enfriamiento en el mercado laboral, no ahora, sino ya desde hace varios meses, es en la generación de empleos formales, ¿no? La generación fue muy pequeña, se ha ido desacelerando claramente y se contaron apenas 227,000 nuevas posiciones entre enero y marzo de este año, lo cual pues es bajo, pero no es tan malo como lo que hemos observado en algunos años donde sí hemos observado alguna recesión, ¿no? En 2009, por ejemplo, hubo una caída de 138,000 puestos de trabajo en ese mismo periodo. En 2020 se generaron apenas 62,000, ¿no? Entonces, creo que más allá de la discusión de los detalles de si oficialmente o no entraremos o ya estamos en una recesión económica, pues me parece que es importante resaltar, ¿no? Que la fase es de una debilidad económica, y que además, pues mientras la incertidumbre no se disipe, pues este ciclo o este círculo de confianza, inversión, generación de empleos y consumo, pues se va a mantener paralizado. Oye, Alejandro, es que la simple palabra recesión es que nos pone en alerta y que obviamente nos da miedo cuando no sabemos bien a qué se refiere este término que está un poco de moda, particularmente el de recesión técnica. ¿Qué significa y qué afectaciones tendría? Ujú. Bueno, recesión técnica es un término que se ha popularizado y esto se ha utilizado cuando observamos 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad económica, ¿no? Ahora, una recesión de forma estricta se define como una contracción generalizada y sostenida en la actividad económica. Una condición que se debe cumplir es que la debilidad económica sea profunda. Otra es que sea generalizada o digamos, con cierta difusión entre los sectores económicos y que además tenga pues una duración más allá de algunos meses, ¿no? Este concepto popular de recesión técnica, pues en principio solo cumple con el principio de duración, ¿no? Que son 2 trimestres de caída en la actividad económica. No necesariamente
cumple con los otros criterios de difusión en la debilidad económica o de profundidad en en la contracción de la economía, ¿no? Esa es la gran diferencia que encontramos entre hablar de una recesión técnica y hablar oficialmente de una recesión en la economía. De los factores que mencionabas antes, ¿en cuál ves más riesgo? Y por otra parte, ¿cuáles son los que podrían colaborar en la mejoría de la economía en México? Sin duda alguna, para romper este ciclo vicioso que hemos entrado en la actividad económica, que se ha detonado en gran medida por la incertidumbre que han ocasionado tanto elementos internos, pero pues ahora elementos externos, como es prácticamente o muy concretamente el tema comercial con los Estados Unidos, pues es difícil romper estas dinámicas, sobre todo porque además la política económica en nuestro país es relativamente restrictiva, ¿no? La Secretaría de Hacienda está recortando el gasto o algunos conceptos del gasto para lograr sus metas fiscales, ¿no? De bajar el déficit, mientras que la política monetaria que la lleva a cabo Banco de México, si bien han bajado las tasas de interés, siguen estando en un nivel relativamente restrictivo, ¿no? Entonces, pues encontramos que hay poco margen por el lado de la política económica para estimular la economía. Y este ciclo, o romper más bien este ciclo de desconfianza, parálisis en la inversión, baja generación de empleos y cautela en el consumo, ¿no? ¿Qué puede ayudarnos en el corto plazo? Pues que se logre un poco más de claridad en algunos de estos temas que nos han generado preocupación a nosotros y en general a todo el mundo, en el tema comercial, que pues incluso si se llegara a adelantar la revisión, por ejemplo, del TEMEC, pues ya tener algunas reglas del juego más claras pudieran ayudar a que se rompa este ciclo vicioso en el que estamos metidos actualmente, ¿no? Sin embargo, esto pues, puede tomar un par de meses más. Ese término iba a utilizar Alejandro, el de círculo vicioso, porque para quienes sabemos menos del tema, de los que estamos afuera, pues, como que no vemos la puerta para salir de este atorón en el que pues ya tiene un rato, ¿no? La economía en México, entre tantos factores que le han perjudicado y eso que no hemos ni mencionado, las elecciones del Poder Judicial, que tanta incertidumbre han causado para quienes querían o pretendían invertir en México. ¿Por dónde crees que podríamos hallar un camino beneficioso para el país? ¿No? Por un lado, el gobierno de México me parece que, si bien por el lado de la política económica, pues la política monetaria y fiscal, hoy no tiene mucho espacio para reactivar la economía mexicana, pues el gobierno mexicano está tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? Las negociaciones con el presidente Trump en estos meses han sido pues, relativamente favorables para nuestro país, ¿no? Hoy tenemos un arancel. Muchos de nuestros productos siguen siendo comercializados con Estados Unidos sin arancel, otros con un arancel, pero pues me parece que México hoy parece que está mejor posicionado que otros países con los que competimos en el mercado norteamericano como China, ¿no? Entonces esto puede ayudar a contener parte de estos factores de incertidumbre externa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se está haciendo dentro de lo que cabe, pues lo mejor posible, me parece, el gobierno de México, ¿no? El peor escenario es que pues, la incertidumbre se extienda y pues este ciclo se vaya realimentando por sí mismo, ¿no? Ahora, pues México también tiene algunos elementos que nos pueden ayudar como contrapesos o anclas ante este elemento de incertidumbre, ¿no? Este entorno de incertidumbre. Por un lado, tenemos, pues, ya lo platicamos, ¿no? Una Secretaría de Hacienda comprometida con cumplir sus metas fiscales, bajar el déficit, tenemos un Banco Central con autonomía, tenemos una posición externa relativamente favorable, ¿no? En términos de reservas internacionales, el déficit de la cuenta corriente, etcétera. Todas estas condiciones que a veces parecen un poco abstractas, ¿no? Pues al final de cuentas ayudan a que México esté bien parado macroeconómicamente para enfrentar este tipo de entornos, ¿no? Siempre y cuando esto no se prolongue, me parece que México no necesariamente puede caer en el peor escenario que pues muchos institutos internacionales ya lo están dando por hecho, ¿no? Hablabas un poco del tema de salarios y empleo. El empleo se está desacelerando, sin embargo, la tasa de desempleo está relativamente baja. Los salarios en términos reales, quitándole la inflación, siguen siendo positivos. Entonces, creo que esto puede hacer que
el consumo más básico se mantenga algo estable, ¿no? Sí, el consumo discrecional, el que no es de primera necesidad, se ha ido desacelerando y seguramente se va a seguir desacelerando en un entorno de incertidumbre, ¿no? La confianza del consumidor en México, que está todavía en niveles relativamente elevados, ha ido bajando constantemente en los últimos meses. Las ventas al menudeo, las ventas que reportan las empresas comerciales están creciendo, pero algunos de los componentes de nuevo más discrecionales se están contrayendo, ¿no? Como puede ser joyería departamentales, artículos recreativos, están empezando a reflejar esta cautela del consumidor mexicano, ¿no? Entonces, pues creo que hay condiciones, ¿no? Para que el consumo se mantenga algo estable, sobre todo la parte más básica del mismo. Sin embargo, en lo discrecional, pues va a seguir todavía un poquito flojo mientras la incertidumbre y la confianza no mejoren en este entorno pues, que estamos viviendo los mexicanos. Oye, Alejandro, y es que dices quitándole la inflación, pero pues la inflación es un hecho, desafortunadamente. Sí, el tema de la inflación pues está ahí, ha ido bajando respecto a lo que teníamos hace unos años, sin embargo parece que se está estancando en niveles un poco altos, ¿no? La inflación subyacente, que es la que quita los componentes más volátiles, pues son energía y alimentos frescos, y es la que en teoría nos permite ver con mejor claridad la tendencia que tiene la inflación, ha estado repuntando de lo que va de este año, ¿no? Y tuvimos hoy el dato de la primera quincena de abril y una inflación subyacente de nuevo subiendo, ¿no? Entonces esto, pues parece que si bien ya no está tan alta, sigue siendo un poco elevada. Y recordemos que la inflación es una forma de impuesto regresivo. Esto quiere decir que le afecta más a quien menos tiene. Donde pudiera caer en una condición de pobreza, pues cuando los precios suben, pues probablemente terminen cayendo porque ya no pueden financiar una canasta básica de bienes y servicios, ¿no? Entonces la inflación es un mal claramente regresivo y si bien no está tan alta como hace unos años, sigue siendo relativamente elevada y de nuevo parece que se estanca a niveles un poco altos, ¿no? Esto a su vez pues, creo que va a hacer que Banco de México, o debería ser que Banco de México, pues vaya recalibrando un poco el ritmo al cual podrá ir bajando las tasas de interés. Pues ojalá, Alejandro, porque aun cuando dices que se puede estabilizar el escenario o no seguir cayendo, no quiere decir que va a pasar pronto. Ya ves que los pronósticos, bueno, tú, obvio, eres el que sabes, que los pronósticos económicos los hacen luego incluyendo hasta el siguiente año. Sí, no hay garantías, ¿no? De que se reanime la economía en el corto plazo. Creo que está en el mejor interés incluso del mismo Donald Trump el en un futuro no muy lejano empezar a estabilizar estos temas de comerciales y esto en principio pudiera ayudar a que pues, poco a poco se vaya reactivando la economía mexicana, pero pues esto puede ser o en unas semanas o puede tardar unos meses, ¿no? Eh, y ese es el gran problema, ¿no? La incertidumbre que estamos viviendo actualmente. Porque además muchas de las decisiones que el propio presidente Trump ha tomado, hasta donde entiendo, han afectado el mercado interno, ¿no? Es decir, a los consumidores estadounidenses. Mira, la economía americana parece que no va a tener un primer trimestre muy malo. Sí, el PIB, de hecho, puede que caiga, pero esto va a ser por un tema de crecimiento en las importaciones, un tema más de contabilidad económica, si así le queremos llamar, ¿no? La actividad industrial, el empleo, el consumo parece que van relativamente bien el primer trimestre del año. Sin embargo, los indicadores de confianza empresarial, de confianza del consumidor de los Estados Unidos están empezando a debilitarse de una forma dramática, lo cual anticiparía que al menos en el segundo trimestre sí veríamos una debilidad en la actividad económica, ¿no? Y este entorno de incertidumbre pues se empieza a reflejar ahí. Las empresas están empezando a reportar que los costos les están subiendo y que esos costos los van a trasladar al consumidor. Entonces la inflación también se pudiera reacelerar en los Estados Unidos. Entonces un entorno de bajo crecimiento económico con alta inflación pues sería pues muy poco deseable para el presidente Trump, por lo cual creo que hay incentivos para que este último, pues en un futuro no muy lejano, empiece a tratar de buscar ciertos acuerdos. No quiero decir que los aranceles desaparezcan, ni mucho menos, simplemente pues que tengamos reglas un poco más claras y que algunos de estas tarifas se vayan acotando. Ojalá, Alejandro, que las cosas vayan mejor, porque esto nos afecta a todos y sin duda todos deseamos lo mejor para México y los mexicanos. Que así sea y que en nuestra próxima conversación me tengas buenas noticias. Seguramente así será, Sofía. Muchas gracias, Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más.
Gracias a ti, Sofía.